Buenos días, mi nombre es Raquel Cintia Lianac, estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y hoy vamos a tratar un tema relacionado con el contrato administrativo en el siglo XXI. Este tema creo que es muy interesante porque debemos repensar el contrato administrativo. ¿Por qué? Porque estamos ante un derecho administrativo renovado, que está ajustado no solo a parámetros constitucionales, sino también convencionales. Y entonces, a mi juicio, no son suficientes solo los principios de la contratación administrativa que tenemos, por ejemplo, en nuestros regímenes nacional y provincial santafesino, que es al que me voy a referir. Principios que hacen referencia a eficiencia en la contratación, lograr los objetivos de interés público propuestos, transparencia, fomento de la competencia y la concurrencia, la igualdad de trato, la responsabilidad de los agentes que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones. Estos principios son fundamentales, pero yo creo que a ellos hay que agregarles otros que son propios de lo que llamaría la buena administración en la contratación administrativa y que consecuentemente serían complementarios a los previstos en nuestra normativa. ¿Y por qué hablamos de los principios de la buena administración en la contratación administrativa? Porque estos principios visualizan al contrato administrativo como un equilibrio justo, armónico, ponderado, de derechos, deberes, valores y garantías de ambas partes, y descartan poner el acento en las prerrogativas exorbitantes de la administración o en la contraposición de intereses como parámetros para solucionar controversias que se puedan producir en materia de interpretación y ejecución contractual. Estos principios de la buena administración en la contratación pública han sido elaborados partiendo de experiencias propias en el ejercicio profesional concentrado en la contratación administrativa, en regímenes del derecho comparado, como la Directiva Europea número 24/14 de contratos del sector público, y también en manuales de buenas prácticas contractuales públicas latinoamericanos y europeos. Entre los principios que puedo citar y que me parece que son propios de la buena administración en la contratación están el consenso activo y acuerdos de buena fe en tópicos sustanciales, en una mayor previsibilidad para ambas partes durante la ejecución, que haya mayor predictibilidad, en la colaboración eficaz entre las partes y que realmente en el seno del contrato tenga vigencia la tutela administrativa efectiva. Asimismo, otro de los principios que puedo citar, que existan criterios objetivos de interpretación y aplicación de la documentación contractual. Otro punto importantísimo es la sostenibilidad de la contratación en aspectos ambientales, sociales, éticos y laborales, en el fomento de la innovación en obras, servicios y suministros, en la prevención de la corrupción, en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, sin dejar de mencionar la evaluación de resultados y la auditoría de costos. Entonces voy a realizar ahora un muy sintético análisis comparativo para señalar si algunos de estos principios están receptados en nuestra normativa nacional y en la provincial santafesina, cuáles lo están y cuáles no, algunos que estén receptados y han sido desvirtuados por prácticas administrativas, y todo esto transversalizado por un breve análisis también comparativo con el derecho comparado. He tomado en este caso la ley número 9/17 de Contratación Pública de España, que ha entrado en vigencia en marzo del año 2018. El primer punto que voy a tratar son las herramientas para prevenir la corrupción. En este caso tenemos normas en la Directiva Europea 24/14, artículo 24 en particular, sobre conflicto de intereses entre los contratistas, oferentes o concesionarios y la administración pública, cómo proceder en ese caso. En nuestro país, también en los contratos administrativos nacionales, tenemos normas muy importantes. El decreto 202 del año 17 y la resolución 11 del mismo año de la Secretaría de Ética Pública ha regulado las declaraciones juradas de existencia o no de conflicto de intereses o de vinculación particular que puedan tener oferentes, contratistas, concesionarios del Estado Nacional con funcionarios que aprueben o gestionen las contrataciones. Se ha previsto que en el caso de que exista esta vinculación, el funcionario debe apartarse y le sucederá
el que se encuentra en grado jerárquicamente inferior. Y además están previstos declaraciones juradas que deben presentarse a través de la página web de la Oficina Anticorrupción y lo deben hacer en la primera oportunidad que se presenten en un procedimiento de selección o a partir de la vigencia de la norma para los contratos vigentes. Es interesante algunos otros medios o mecánicas a aplicar en casos que exista esta vinculación particular. Y el organismo contratante, en este caso, se prevé que puede acudir a veedurías especiales de organismos de control, a testigos sociales y a pactos de integridad. Me parece interesante simplemente comentar el tema de los testigos sociales, que no estaban incorporados en nuestra legislación, aparecen aquí por primera vez, sí existen, por ejemplo, en la Ley de Contratos de México, y son personas, o grupo de personas, que pertenecen a la sociedad civil, a la comunidad científica o académica, a los colegios profesionales, y que tienen una determinada solvencia técnica y moral, y que están vinculados por su especialidad al objeto de la contratación. Pueden ser designados para participar en el contrato, firman un acta acuerdo con el organismo contratante con las obligaciones que tienen que cumplir, los costos que les serán reembolsables, los informes periódicos y finales que deben presentar con sus conclusiones y recomendaciones, e incluso pueden denunciar hechos irregulares que adviertan en el curso de la contratación. Por último, la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, sancionada recientemente en nuestro país, prevé en uno de sus artículos la implementación obligatoria de los programas de integridad que tienen que celebrar los contratistas, proveedores, concesionarios del Estado Nacional para poder celebrar contratos de todos los tipos contractuales que existen en nuestro Decreto Nacional 1023. Y finalmente, en nuestras normas reguladoras de los contratos del sector público, Decreto 1023 y su reglamentario 1030 del año 16, también existe la cláusula anticorrupción. ¿Y esto qué significa? Se establecen cuáles serían las sanciones en caso de ilícitos que se relacionen con la corrupción, tanto cometidos por funcionarios públicos como por los contratistas o proveedores del Estado, y en este caso, según que se cometan en la etapa de los procedimientos de selección o en la etapa de la contratación, pueden llegar hasta la nulidad del contrato. En cuanto a otro de los principios que mencioné relacionado con procedimientos de selección o adjudicación con mayor participación, mayor consenso y predictibilidad para las partes, voy a mencionar el diálogo competitivo. Este procedimiento existe en la Ley Española 9/17 y se trata de un procedimiento muy interesante previo a la selección definitiva. Hay una preselección de candidatos, hay un diálogo entre los candidatos preseleccionados a los cuales se les somete el proyecto de pliego de bases y condiciones generales para que ellos hagan los aportes técnicos y las experiencias necesarias para nutrirlo, y luego comienza la etapa de presentación de ofertas definitivas y la selección de la oferta más conveniente de acuerdo a la relación calidad-precio, oferente con el cual también se podrán negociar ulterioridades o detalles del contrato sin alterar su esencia. En Argentina no tenemos el diálogo competitivo consagrado en nuestra normativa. Podría haber un atisbo, creo yo, de diálogo competitivo en los contratos de participación público-privada, denominado procedimiento transparente de consulta, debate e intercambio de ideas. Otro procedimiento interesante en el cual también hay consenso, previsibilidad, mayor participación en la selección es la selección por negociación. Este procedimiento está previsto en la ley española, no está previsto en nuestra normativa argentina nacional de contratación pública, pero sí en la provincia de Santa Fe, en la ley 12.510 y en su decreto reglamentario. ¿Cuáles son las notas diferenciadoras del sistema de selección por negociación santafesino del que existe en el derecho comparado? Yo me estoy refiriendo a la ley española, pero es casi idéntico en el derecho norteamericano. En primer lugar, en la provincia de Santa Fe no hace falta anunciar en la convocatoria la posibilidad de negociar, cuando en realidad en los regímenes de derecho comparado deben estar establecidos específicamente los casos previamente en los cuales, abierta la convocatoria, es decir, presentadas las ofertas, la administración podrá comenzar una negociación.
segunda diferencia, en Santa Fe no se prevén supuestos habilitantes para negociar. En el derecho comparado están previstos en forma taxativa. Hay previsibilidad para todos los oferentes. En Santa Fe, en cambio, solamente hay un estándar muy laxo, diría yo, que es obtención de condiciones más ventajosas al interés público. Ese es el estándar bajo el cual, de considerar la administración discrecionalmente que estaría dado en el caso concreto, podría llegar a negociar. Parece que eso es una falla muy profunda. Y en tercer lugar, no existen obligaciones a cumplir por el órgano contratante como sí existe en el derecho comparado. Es decir, el órgano no puede transferir información confidencial de un oferente a otro, no puede transferir datos que provoquen diferencias discriminatorias. Estas prohibiciones no las tenemos en el derecho santafesino. Y por último, en nuestro derecho santafesino, la selección por negociación está prevista de que, una vez que un oferente o varios oferentes están mejor colocados, es decir, con ofertas en igualdad de conveniencia en torno al precio, la negociación implica solamente invitarlos a mejorar sus ofertas en torno al precio. Es decir, que en definitiva, yo creo que se trata de un remate de precios y no del procedimiento como está previsto en el derecho comparado. Otro punto u otro principio de buena administración que yo mencioné es el fomento de la innovación en bienes, servicios y obras. Y yo creo que esto no lo tenemos nosotros previsto en nuestro derecho contractual público, nacional ni santafesino. Sí existe el régimen de iniciativa privada en nuestro país, tanto a nivel nacional como provincial, que se trata de iniciativas que sean novedosas, originales, presentadas por particulares y que impliquen una innovación técnica científica, las cuales, una vez de ser declaradas de interés público, sirven para la elaboración de los pliegos de condiciones en base a los cuales se va a llevar a cabo un procedimiento de selección donde los interesados van a presentar su proyecto integral. Están previstos tanto en la norma nacional como en la santafesina, como ustedes sabrán, una serie de preferencias para el autor de la iniciativa, pero digamos que es bastante diferente a un instituto que sí está contemplado en la ley española 9/17, que es la Asociación para la Innovación, es decir, para el desarrollo de bienes, servicios y obras innovadoras y que sean necesarias, y su posterior adquisición por el sector público en caso de cumplir con las metas y los costos convenidos previamente. Voy a pasar a otro de los principios que he mencionado y que se relaciona con que deben existir en el contrato reglas de interpretación objetivas, con colaboración entre las partes y un consenso activo. Y en este caso voy a mencionar un apartamiento de este principio que yo veo tanto en la ley española 9/17 como en nuestro decreto nacional 1023. Fíjense que es curioso que ambas normas, la española y la argentina, contienen un texto idéntico entre las prerrogativas que tiene la administración contratante, y que es la prerrogativa del órgano de contratación de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, como una facultad estrictamente unilateral del órgano contratante. Si yo analizo esta prerrogativa desde los principios de la buena administración, veré que es una facultad únicamente unilateral. No está previsto el consenso de la otra parte. No está honrando los principios de buena fe y confianza legítima que ambas partes, pública y privada, se deben mutuamente en el contrato administrativo. No está respetando el deber de colaboración que debe existir en los contratos públicos, sobre todo en los contratos de larga duración. Y por último, cabe señalar lo siguiente, que las reglas de interpretación de todo contrato administrativo, en mi criterio, jamás se pueden apartar de las reglas de interpretación de toda norma jurídica o de todo contrato que están previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Otro de los principios a los que he aludido de buena administración en los contratos apunta o atiende a la previsibilidad para ambas partes, a la vigencia de la tutela administrativa efectiva durante la ejecución contractual. Y en este caso voy a mencionar uno de los puntos previstos en la ley española, que es la suspensión del contrato por causas relacionadas con la administración. Artículo 208 y siguientes de la ley española. Bueno, esto es muy interesante porque en este caso están
perfectamente tasadas, es decir, cuando el contratista debe suspender porque la administración se lo pide, están totalmente tasadas cuáles son las consecuencias económicas a favor del contratista, sus alcances económicos. No va a haber dudas interpretativas, no se van a suscitar controversias, no hay interpretación unilateral de los efectos de la suspensión. No habrá inclusión o exclusión unilateral discrecional de la administración, de rubros sí y rubros no. Bueno, esto no ocurre en el derecho argentino. Nosotros tenemos la suspensión de cumplimiento prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación. Antes en el Código Civil era excepción de incumplimiento contractual, ahora se llama suspensión de cumplimiento. Y si bien, por ejemplo, se aplica en los contratos públicos, el estándar de aplicación que lo da la justicia es muy alto. Es decir, el incumplimiento de la administración tiene que ser de tal naturaleza que en los hechos impida al contratista continuar con la ejecución. Y esto trae como consecuencia una cuestión de apreciación subjetiva y discrecional por parte del órgano contratante. Por otra parte, los gastos improductivos, que se reconocen tanto en la ley española como en el derecho argentino, en caso de suspensiones contractuales ordenadas por la administración, si bien en ambas legislaciones están sujetas a prueba de su efectiva producción, no existen en la Argentina, por ejemplo, las indemnizaciones adicionales, que sí están previstas en la ley española, consistente en el 3% del precio de las prestaciones dejadas de cumplir durante la ejecución. Es decir, yo creo que, como les dije anteriormente, hay mayor previsibilidad, hay tutela administrativa efectiva. Además, en el derecho argentino es bastante difícil que los gastos improductivos sean reconocidos en sede administrativa. Otro de los institutos que recepta esta previsibilidad para ambas partes es el contemplado en la ley española de resolución del contrato de obras por causas imputables a la administración pública contratante. ¿Por qué digo que hay previsibilidad? Porque también la ley 9/17 española tiene indemnizaciones ya tarifadas, o sea, no va a haber dudas, no va a haber controversias, no va a haber interpretaciones disímiles. Y estas indemnizaciones van del 2 al 3% del precio de la adjudicación en caso de que la resolución del contrato se produjera por demora en el replanteo o por suspensión o desistimiento de la administración antes de iniciar la obra durante un plazo mayor a 4 meses. Y llega hasta indemnizaciones del 6% del precio de la adjudicación de las obras dejadas de realizar por efecto de la resolución en casos de suspensión o desistimiento de la administración luego de iniciadas las obras por un plazo superior a 8 meses. Por último, otro de los principios que voy a mencionar y que lo comenté al inicio es la sostenibilidad del contrato, de aspectos ambientales, laborales y sociales. Esto está plasmado en la ley europea española con mucha intensidad. La sustentabilidad ambiental, laboral y social del contrato. Lo veo desde los objetivos del sistema de contratación, pasando por la posibilidad de requerir a los subcontratistas la acreditación y el cumplimiento de programas de auditoría y autogestión ambiental voluntarios, que en Europa se llama el programa EMAS3, también pasando por el requerimiento de etiquetas para comprobar cumplimiento de aspectos ambientales y sociales, siempre que las etiquetas no sean discriminatorias, no restrinjan la innovación y que se refieran al objeto de la contratación. Y también se ve esta sustentabilidad en los criterios de adjudicación. El criterio de adjudicación vigente en la ley europea es la mejor relación calidad-precio. Y hay aspectos cualitativos de este criterio que se relacionan específicamente con aspectos ambientales. Y creo que es muy interesante comentarles que establecen una serie de medidas sugeridas que los contratistas podrían adoptar y que se relacionan con medidas tendientes a superar los estándares ambientales vigentes, es decir, medidas a cumplir por los contratistas voluntariamente que van más allá de lo que exige la normativa ambiental vigente. También están requeridas estas condiciones de sustentabilidad en las condiciones especiales de ejecución de contratos que pueden prever condiciones especiales de ejecución con aspectos sociales y ambientales. Por último, respecto a la responsabilidad social del contratista,
Creo que este es un punto fundamental, la responsabilidad social del contratista o del contrato público. Y también se establecen medidas en la ley española relacionadas, por ejemplo, con que el contratista debe adoptar medidas para promover el empleo de trabajadores que están en situación de discapacidad o personas que tienen difícil inserción en el mercado o que están excluidas, digamos, socialmente a través de lo que se denomina las empresas de inserción, fomentar la formación de los trabajadores en los lugares de trabajo, etc. Al respecto, en esta visión comparativa que estamos encarando, y para ir terminando, en nuestra normativa nacional y provincial, es decir, Decreto 1023 y Ley 12510, no está previsto específicamente estos puntos de sustentabilidad social, laboral y ambiental, si bien, por supuesto, es obligatorio el cumplimiento de las normas ambientales y laborales. Desde el punto de vista del sector privado, las asociaciones empresariales tienen programas interesantes de responsabilidad corporativa social. Hay uno de ellos que me encanta, que es Pasión por Construir, para los alumnos superiores de las escuelas técnicas, formación y capacitación continua de todos los actores del proceso constructivo. Para finalizar, yo creo que la responsabilidad social del contrato público es muy valiosa. ¿Por qué? Porque visualiza el contrato, digamos, como un vehículo promotor de prácticas y conductas sociales, no solamente por el Estado, sino por los contratistas, que pienso yo que son quienes tienen que dar algo más a la sociedad. ¿Para qué? Y precisamente para que los desequilibrios tan visibles en la sociedad no se transformen en realidad en brechas insostenibles. Bueno, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.